llegó con alegría Expo Agua Educativa Sunas 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. En esta feria virtual, la niñez y juventud, su talento y reflexión nos van a compartir. Su mensaje es vital, nuestras vidas cuidarán. El agua potable ya sabremos valorar. Ya llegó con alegría Expo Agua Educativa Sunas 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. Muy buenos días a todos los asistentes a la Expo Agua Educativa SUNAS 2022, que hoy, 26 de noviembre, estamos con los chicos de Junín, porque ellos están exponiendo en nuestra feria todos los trabajos que han realizado en el concurso escolar nacional Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. Hoy tenemos un tallerista muy importante, un taller que hemos estado esperando, es cómo hacer periódicos escolares, y es a través de Garamond Cursos con Rubén Barcelli. Él es escritor, periodista, docente, editor de publicaciones, magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es un aliado también de nuestra casa, y licenciado en comunicación por la Universidad de Lima. Los dejo con ustedes a Rubén Barcelli. Bienvenido, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los participantes de Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Estoy muy contento de que me hayan podido invitar a formar parte de este evento. Estoy muy contento de poder compartir algo de lo que sé con ustedes. Sé que son básicamente estudiantes escolares, también docentes. Así que yo creo que la idea es poder transmitirles estos conceptos y que la podamos pasar bastante bien. Así que la idea de este taller es poder contarles cómo ustedes digamos, puedan desarrollar un primer periódico escolar. Como bien contó Rosario, yo soy periodista, tengo muchos años ejerciendo la profesión, he sido director de revistas, he trabajado en diarios también, y yo soy un especialista en el desarrollo y la creación de publicaciones. Lo he hecho durante muchos años, he creado muchas publicaciones, estoy muy metido en el proceso y en toda la cadena de valor de las publicaciones. Así que para mí es un placer poder transmitirles esto, que yo creo que va a ser una herramienta muy importante para que ustedes puedan desarrollar ciertas competencias. Por ejemplo, digamos, el análisis crítico es una de ellas, el análisis del discurso es otra, y también el poder observar y analizar de manera crítica nuestra realidad actual. Si bien es cierto, el periódico es un medio de comunicación, hay otros medios de comunicación que también influyen en nuestra vida, en nuestra actualidad cotidiana, y no necesariamente todos esos medios emiten contenido positivo. Por ejemplo, tal vez ustedes puedan tener mucho contacto con la televisión o con las redes sociales o con la radio y demás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahí hay contenido bastante valioso, importante, que lo que hace es refleja nuestra realidad y nuestra forma de cómo viene desarrollándose nuestra actualidad digamos, en el mundo privado y público. También hay otros contenidos a los cuales hay que tenerle cierto análisis, porque no es necesariamente positivo para nosotros. Y esto normalmente son, digamos, difundidos por medios de comunicación masivo que tienen esta particularidad de que normalmente publican o exponen contenidos, por ejemplo, en la televisión, que no necesariamente son apropiados o de interés público.
Y eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Qué cosa es interés público y qué cosa nosotros podemos considerar importante para poder sumarlo a nuestro primer periódico escolar? Así que espero que también estén participando, además de alumnos, profesores, porque también pueden guiar en esta tarea a sus estudiantes. Es muy importante este ejercicio porque más allá de que se puedan convertir o quieran convertirse ustedes en periodistas, lo importante de desarrollar es este análisis para poder determinar o detectar cuáles son todas estas noticias que influyen en nuestra vida diaria. Todo eso es clave para poder desarrollar una conciencia crítica y poder luego, cuando nosotros nos veamos expuestos ante esta avalancha de información en los medios de comunicación, podamos analizar y detectar específicamente qué cosa realmente es valiosa y qué cosa no tanto. Así que, por favor, acompáñenme. Espero que, digamos, que ustedes puedan pasarla bien y también, bueno, y yo también, ¿no? Así que, previamente a esto, les digo que vamos a repasar algunos conceptos periodísticos, básicamente, y luego vamos a hacer un pequeño ensayo, vamos a hacer un prototipo o como se le llama también, un machote o un dummy de un pequeño periódico que ustedes puedan crear. Así que, por favor, acompáñenme. Así que yo muy contento de poder desarrollar estos contenidos con ustedes. El curso, como ya saben, se llama ¿Cómo hacer mi primer periódico escolar? Este taller lo preparado exclusivamente para SUNAS, así que es para ustedes. Entiendo que tengo que apretar la pantalla. Perfecto. Y para, por ejemplo, entender cómo es que desarrollamos un periódico escolar, tenemos que entender primero qué es un periódico. Y un periódico es un medio de comunicación escrito en donde se publican noticias. El periódico nació originalmente con la Revolución Industrial. Ustedes, tal vez muchos de ustedes ya estudiaron o están por estudiar el periodo de la Revolución Industrial, pero esa fue una etapa en la cual todos digamos, todos los mercados se industrializaron y llegaron comenzó, digamos, el mundo moderno como lo conocemos hoy, ¿no? Comenzaron las grandes industrias, la gente dejó de trabajar tanto en el campo y pasó a trabajar en la ciudad. Se crearon estas grandes ciudades y también se desarrollaron, digamos, industrias como la del acero, como la misma agroindustria. Se crearon industrias diversas con las cuales todo nuestro ritmo de vida cambió. Eso me refiero en el año más o menos en el siglo XIX. Y nuestra forma de vida cambió, nuestros estatus de desarrollo laboral también cambiaron. Entonces, junto con este nuevo cambio y con estas nuevas sociedades, llegó un medio de comunicación que nos permitía a nosotros estar enterados de lo que ocurría en nuestra sociedad y en el mundo. Y ese era el periódico. El periódico son trozos de papel en las cuales se colocan palabras y esas palabras conforman una noticia. Y esa noticia, a través de las secciones, generan una estructura y esa estructura se conoce como un periódico. Y los periódicos nacieron originalmente como una plataforma derivada de los libros, por ejemplo. Se creó, digamos, una versión con un papel amigable, económico, con unos tamaños grandes como los que ven recientemente, por ejemplo, que tengo uno. Este, por ejemplo, te estoy de ejemplo del diario El Comercio. Este es un papel llamado sábana, un formato largo, en el cual encontramos noticias. Y esto fue así desde el siglo XIX. Hay varios tamaños, sábana, tabloide y demás, ¿no? Entonces, los periódicos fueron nuestros primeros medios de comunicación, porque les hablo de una época en la cual aún no existía la radio, no existía mucho menos la televisión y estaba muy lejano aún las redes sociales. Así que la tinta impresa sobre papel fue el primer envase que nos llevó a poder tener un medio de comunicación en el cual todos nos enteráramos de un mismo hecho. Entonces, este periódico, que ahora, digamos, ya no tiene la prevalecencia que tenía antes, a diferencia, por ejemplo, como les mencionaba, de la radio o de la tele,
sigue siendo una herramienta muy útil para poder comunicarnos, sigue siendo un medio de comunicación importante y en el cual es posible para nosotros poder leer noticias, analizar esa información y poder sumarla a nuestra expectativa de vida. Así que recuerden que el periódico, para empezar, fue el primer gran medio de comunicación masiva y es una herramienta muy valiosa, muy importante para poder, digamos que a lo largo de nuestra historia nos ha llevado a poder comunicarnos de manera apropiada, digamos, tanto en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, como en el ámbito internacional. ¿Cuáles son las partes de un periódico? Esto también es muy importante. El periódico se concibió como una herramienta de comunicación en la cual tenía que dar cuenta de los múltiples hechos que se sucedían y que eran relevantes dentro de una sociedad. Así que para poder hacer eso, se tuvo que indexar, estructurar o jerarquizar estas informaciones. Así que se dividieron en algo en lo que se llama secciones. Las secciones son estas, por ejemplo, que tengo el periódico. Acá sí ven. Por ejemplo, acá hay una sección que se llama editorial, ¿sí? Que es el punto de vista o la posición que tiene, por ejemplo, este medio de comunicación con respecto a un hecho, mayormente político, ¿no? Luego tienen esta otra que se llama política, que habla solamente, dentro de esta sección, se habla solamente sobre temas de política. Entonces, esta otra sección, por ejemplo, que se llama economía, exactamente, solamente sobre temas económicos. Y esta es una sección larga, miren, como ven, tiene una nota grande, luego tiene unas notas pequeñitas que conforman la sección de economía. Luego, por ejemplo, está la sección mundo, es una sección sobre temas internacionales, al menos en este periódico, ¿no? Aquí tienen la sección mundo, acá tienen un montón de noticias relacionadas con el panorama internacional, aquí están. Y acá también, ¿lo ven? Por acá, por acá, por acá. Aquí está. Noticias sobre el panorama internacional. Así que en eso está desarrollado un periódico. Un periódico está desarrollado en función a sus secciones. Entonces, la idea de desarrollar un periódico es primero desarrollar cuáles son las secciones que ustedes quieren tomar en cuenta, o sea, cuáles son los grandes temas que ustedes quieren contemplar dentro de su periódico. Además, hay avisos publicitarios. Recuerden que también los periódicos viven también son una empresa, además de un medio de comunicación que se debe a la sociedad, pero son también una empresa que requiere obtener ingresos. Una de las formas de obtener ingresos es cuando tú compras un periódico. Y la otra es cuando el mismo periódico coloca avisos publicitarios en las páginas de su diario o de su edición, digamos, en este caso, la edición del día sábado, ¿no? Así que, sin hacer mucho nosotros sobre publicidad, acá hay, por ejemplo, a ver, algunos avisos publicitarios que ustedes pueden ver en la parte pequeñitos, que ustedes pueden ver en la parte baja de, por ejemplo, de esta página, ¿no? Entonces, para poder desarrollar un periódico, primero hay que reconocer sus partes. Y esas partes son, como les mencionaba, las secciones, también la portada del periódico, que ustedes me imagino la han visto siempre en los kioscos. Así que aquí está. Aquí tienen, por ejemplo, esta es la portada del día de hoy, del diario El Comercio. Por ejemplo, que una portada es básicamente un recuento de los más importantes contenidos que tiene una edición, por ejemplo, un diario físico. Entonces tenemos que acá tenemos el nombre, además del nombre del diario, el logotipo, tenemos, por ejemplo, información sobre el área de luces, sobre el mundial también, por ejemplo, que está por acá.
Tenemos acá un tema importante de política que se desarrolla arriba y luego tenemos otros temas también que se van desarrollando y que ustedes van a poder encontrar unas noticias bastante amplias en el interior de esta edición. Entonces, la portada es muy importante porque da cuenta de lo más importante que tiene esta edición y por qué es valioso y por qué es importante, por qué es clave comprar este periódico el día de hoy. Entonces, ya saben, tenemos la portada, tenemos las secciones principales y tenemos los avisos publicitarios. Entonces, para poder desarrollar un periódico, como se los reitero, es importante que conozcan estas partes y que comiencen a pensar en cómo se jerarquiza toda esa información. Así que pueden ir pensando, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, ustedes quieren desarrollar su propio periódico y qué temas quieren considerar. Tal vez quieren considerar temas de deportes, también quieren considerar temas de las industrias culturales o el mundo del entretenimiento, tal vez el cine, tal vez la música, tal vez el mundo editorial, los libros, tal vez quieran considerar las artes plásticas, tal vez quieran considerar teatro o tal vez quieran considerar otros temas mucho más macro como la política, como la economía, como los negocios. Quieran considerar temas, por ejemplo, sobre el medio ambiente, el impacto del CO2 en el medio ambiente, quieren considerar temas, por ejemplo, de defensa del consumidor, quieren considerar temas, por ejemplo, sobre exportaciones, quieren considerar temas de gastronomía, por ejemplo, que también sería muy simpático tenerlas en un periódico. Es más, todos los temas que ustedes puedan imaginarse como grandes temas que puedan sucederse en un periódico y que siempre sean tomados en cuenta en una edición, puede ser muy valioso para el diario que ustedes quieran crear. Recuerden también que hay temas, digamos, de ámbito público, como también hay unos temas que le involucran, por ejemplo, a ciertos sectores, como por ejemplo, si es que ustedes quieren crear un periódico escolar, sería muy simpático que creen un periódico sobre, por ejemplo, la promoción de su año, sobre, por ejemplo, las actividades que tienen pensadas. Por ejemplo, si están en tercero o cuarto media, pueden pensar, por ejemplo, en la confirmación, pueden pensar en lo que se viene para, digamos, quinto de media, tal vez temas sobre orientación vocacional, tal vez, por ejemplo, cuáles son las carreras que ustedes sienten que o perciben que sus amigos están más interesados en, tal vez puedan hacer solamente una sección sobre orientación vocacional y diversos tipos, por ejemplo, ¿no? Como esos grandes temas que tal vez les interesen particularmente al año en el que ustedes están cursando, ¿no? Entiendo que ustedes son chicos entre 11, 14, tal vez 16 años, así que pueden estar pensando en tal vez en temas sobre el bachillerato, por ejemplo, temas sobre tecnología, por ejemplo, aprender sobre lenguajes de programación, eso también puede ser una sección importante. Pueden aprender sobre PHP, HTML, Python, por ejemplo, o pueden tener una sección sobre, por ejemplo, sobre aprendizaje de idiomas. Tal vez pueda ser muy simpático también. Tenemos inglés, hay otras lenguas, por ejemplo, que también son importantes y, digamos, de las más masivas que la gente aprende, ¿no? Como el italiano, el chino mandarín, alemán, francés. Entonces, es bueno considerar en la creación de este periódico que ustedes pueden pensar primero en grandes temas macroeconómicos, tal vez, o también en temas que les interese solamente a la comunidad a donde ustedes van a poder llegar con su periódico. Así que, por ejemplo, si ustedes están en una localidad, por ejemplo, en el interior del país, por ejemplo, en la macroregión norte, la macroregión sur, macroregión centro, macroregión oriente, puedan detectar cuáles son los grandes temas que se están desarrollando en sus localidades y también ustedes desarrollar artículos o columnas de opinión incluso sobre estos grandes temas. Así que un medio de comunicación no solamente es, además de ser digamos, un repositorio para colocar información, también es una plataforma para que ustedes puedan expresar sus opiniones. Así que estamos muy
muy, muy contentos de que, por ejemplo, de que ustedes puedan tener la oportunidad de desarrollar ese proyecto. Así que vamos a seguir con esta pequeña clase y espero que les esté siendo muy útil. Y para poder desarrollar justamente este periódico nos vamos a ir al germen, por ejemplo, al elemento básico de todo periódico, que es una noticia. Y para poder entenderla necesitamos saber qué es una noticia. Y una noticia es, como les mencionaba, es un relato escrito sobre un hecho actual y de interés público. Eso es muy importante. El cual es difundido a través de los medios de comunicación. Una noticia es un hecho, como les digo, que es actual, que es del día a día y que ustedes pueden contarlo o relatarlo a través de la radio, la televisión, las redes sociales y también un periódico. Así que es muy importante poder determinar qué es una noticia y qué no lo es. Y para determinarlo, lo que los periodistas solemos hacer es preguntarnos si esa noticia es de interés público. Así que esa es una gran pregunta que ustedes, creo que con la ayuda de sus profesores, pueden responder. Hay muchas noticias, por ejemplo, que ustedes pueden enterarse, por ejemplo, en clase de chismes que puedan escuchar acerca de sus alumnos o de algún otro tema, o qué sé yo, pero siempre tienen que preguntarse si esa información es de interés público. Si lo es, si esa información es de interés público, quiero decir que si le interesa, digamos, a una comunidad o a un espectro amplio de personas y que va a contribuir de alguna manera con su vida, con su día a día, con su día a día, con su cotidianidad, entonces eso sí es una noticia. Entonces hay que diferenciar entre lo que es una noticia y lo que no necesariamente es. Así que eso es algo muy, muy importante que considero que ustedes puedan tomar en cuenta. ¿Cómo redactar una noticia? Eso es algo muy importante también. Y eso es lo que vamos a hacer. La idea es que ustedes puedan, junto conmigo, poder entender cómo se redacta una noticia. Este es un proceso larguísimo, no lo vamos a poder, digamos, cómo se escribe un artículo periodístico, una noticia, o una entrevista, o una crónica, o un reportaje, o cómo se desarrolla una infografía. O sea, me refiero a los géneros periodísticos, digamos. Es muy difícil que yo se las pueda responder en este tiempo tan corto que tenemos, pero sí les puedo dar algunos alcances y ustedes ya tal vez acompañados de sus profesores puedan ir contando, digamos, a ir ampliando esta inquietud o este ejercicio, ¿no? Como les digo, no es necesario que se conviertan en periodistas, pero sí sería bueno que tomen ciertos valores periodísticos, porque son útiles, les aseguro, para toda la vida. Y para redactar una noticia, lo primero es seleccionar qué porción de la realidad que ustedes han tomado en cuenta, que quieren tomar en cuenta para una noticia, sobre cuáles ustedes quieren justamente escribir. La idea es detectar de todos estos grandes temas que viven en nuestro alrededor, cuál es el que a ustedes más le llama la atención, les interesa, lo que quieren profundizar, y ese es el tema que ustedes seleccionan. Seleccionan una noticia en específico, un tema en específico lo convierten en noticia. Lo siguiente que hacen es que tienen que investigar sobre esa noticia. Por ejemplo, si están investigando sobre, por ejemplo, sobre el tema de exportaciones, si están investigando acerca, no sé, tal vez en su localidad exportan bastantes, tal vez paltas o espárragos, digamos, sería oportuno saber cuál es el origen de esa exportación, ¿no? ¿Cuántos exportadores hay en la localidad? ¿A cuántos se está exportando esta fruta? ¿Cuáles son los países en los cuales nos compran, digamos, compran esta fruta peruana? ¿Cuáles son los productores? ¿En dónde están ubicados estos grandes campos donde se cultivan estas paltas, por ejemplo? Entonces hay una serie de información que ustedes deben de recabar para poder escribir una noticia. Pueden entrevistar a los productores, pueden entrevistar, por ejemplo, a representantes de
PROMPERÚ, que es esta área de esa institución del Estado que se dedica a promover las exportaciones. Pueden hacer un análisis, por ejemplo, de cuál ha sido la evolución en la exportación de paltas desde los últimos 5 años. Y pueden también analizar cuáles son las principales barreras que les impiden no haber vendido muchas más o haber exportado mucho más de esta fruta a lo largo de los años, que esos podrían ser los grandes temas para mejorar en el futuro. Así que eso es investigar, poder buscar en fuentes primarias, como por ejemplo entrevistas, o fuentes secundarias, como por ejemplo estudios desarrollados por el Estado, estudios desarrollados por organizaciones internacionales tal vez, que nos den cuenta de, por ejemplo, cuál es todo el meollo de lo que se circunscribe a por ejemplo, al tema de las exportaciones, por ejemplo. Y luego de que ustedes investigan, de que ustedes ya han hecho estas entrevistas, ya han recabado toda esta información, lo que tienen que hacer es, acá les digo, primero seleccionar, como les decía, luego investigar, me he olvidado esta parte, y luego jerarquizar. Y jerarquizar es, de toda la información que ustedes cuenten, que básicamente debería ser bastante, debería ser una información amplia, ustedes tienen que seleccionar y detectar cuáles son las información prioritaria que ustedes tienen que dar cuenta en este artículo, ¿no? Por ejemplo, si revisamos cualquier periódico como en este caso, tomé por hacer el comercio. Vamos a buscar un tema de economía. Acá está. Por ejemplo. Tenemos que cuando tú desarrollas un artículo periodístico, lo que haces es desarrollar un artículo que tiene varios niveles de lectura. Esto es muy importante que también los profesores lo analicen, porque es muy importante desarrollarlo con los alumnos y poder determinarlo. Los niveles de lectura son básicamente jerarquización de cierto tipo de información que es más importante que otra al momento de poder construir una noticia o diseñarla, por ejemplo, en un periódico, en este caso, en un periódico tabloide, ¿no? Cuando ustedes se enfrentan a un artículo como este, no sé si por acá, van a ver de que hay muchas líneas de lectura o unos niveles de lectura. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver. Tenemos que acá, además de la sección, aquí está, todo está al revés. A nivel de la sección tenemos la fecha y luego tenemos esto de acá que se llama, no sé si se alcanzan a leerlo, Informe el Comercio IP. Eso de acá en la jerga periodística se conoce como una volada. Una volada es una línea en donde se relata de manera más factual, más fáctica, simplemente o más seca, el hecho que estamos nosotros dando cuenta en la noticia, que esto es un informe del comercio, ¿no? Y este es el titular, que es el titular más grande, este se le conoce como titular, que es esta porción de información que está jerarquizada con un tipo de letra y un puntaje más alto, que da cuenta de, digamos, lo más importante, lo más relevante de la noticia, que es esto. Brecha de infraestructura aérea ascendería a 1.300 millones de dólares. Así que esto es lo clave en la información, y luego todo lo demás que se va a contar abajo va a ser la explicación de esta gran titular. Y luego de esto viene lo que se conoce en periodismo como una bajada, que es esto, que se llama, que dice acá meta. Esta cifra es necesaria para alcanzar los niveles de tráfico de pasajeros de un país promedio de la OCDE, según el BID. Inversión privada en aeropuertos acumula un total de 584 millones de dólares desde el 2002. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una volada, como les decía, informativa. Tenemos un titular que desarrolla, digamos, o te otorga la mayor cantidad de información o lo más relevante. Y luego tenemos una bajada que también está en un puntaje más alto que el texto de cuerpo, que también te explica esta noticia. Y luego ya viene, como ven, que va hasta acá, el gran texto, que eso se llama texto de cuerpo,
que debe tener alrededor de tal vez 1000 o 1500 palabras. Dentro del texto ven que hay pequeños subtítulos, aquí, ¿no? Acá tienen esto que se llama sumilla, que es un destacado de la misma noticia, y luego tienen una pequeña infografía que dice, por ejemplo, indicadores de competitividad del transporte aéreo. ¿Ven? Y ese es un desarrollo que se hace aparte. Como ven, este artículo no tiene fotos. Lo que tiene es una ilustración, que es esto. Entonces, este es un ejemplo muy bueno de lo que es una noticia periodística, que tiene información, que tiene investigación además, y que además tiene estos niveles de lectura con los cuales ustedes destacan la noticia. Y el objetivo siempre de estos niveles de lectura es que ustedes puedan interesarse o priorizar la lectura de esta noticia por las demás que hay en el periódico. Entonces, la idea es que ustedes creen periódicos con estos niveles de lectura. Esa es la idea de la jerarquización de una noticia. Luego de esto, de jerarquizar una noticia, tenemos que redactarla. Así que para la redacción, digamos, bueno, la redacción de noticias es algo enorme. Es más, yo como periodista, que tengo ya creo que algo más de 15 años, aún sigo aprendiendo sobre cómo redactar una noticia, pero yo los invito a, por ejemplo, al momento de escribir, previamente hayan investigado, como les digo, y hayan jerarquizado la información, y luego toman en cuenta que tienen que escribir ustedes de manera bien apegada, correcta a, por ejemplo, la gramática, la ortografía. Por eso le van a servir los cursos que ustedes están llevando de lenguaje, literatura, gramática y ortografía para poder escribir textos los más claros posibles. Y sobre todo fijarse mucho en la concisión. Recuerden que todas estas normas ortográficas o gramaticales no están, no han sido creadas, eh, digamos, para ustedes, para poder complicarles la vida para poder hacer normas, digamos, que no tienen mayor significado o mayor sentido, sino que todas estas normas sirven para que para que todos entendamos el mismo mensaje. Entonces, la utilización de puntos, de comas, de punto y comas, la redacción correcta, sin errores ortográficos, la elaboración adecuada de la sintaxis de las oraciones, todo eso nos va a permitir transmitir lo que queremos de la manera más clara y sencilla. También hay algo clave que es la concisión. Y en el periodismo se resuelve de una manera muy simple, que es cuando tú quieres escribir algo, y siempre cuando tú quieres escribir o contar algo o describir algo, hay muchas formas en el ámbito de la escritura, pero la que prevalece es la que utiliza menos palabras. Y eso es en periodismo la concisión. Es escribir algo o dar cuenta de algo, contar algo con la menor cantidad de palabras posibles. Porque, al menos en el ámbito físico, el espacio es limitado. Entonces nosotros tenemos ahí que tener en cuenta eso. Y además, recordemos que, digamos, las personas tienen poco tiempo para leer esta noticia. Tienen muchas cosas que leer, muchas noticias que consumir, tienen muchas cosas que hacer. Pero si nosotros transmitimos nuestras noticias de la manera más amigable posible, la manera más concisa posible, la gente va a poder enterarse de lo que nosotros queremos contar de manera rápida, sencilla y práctica. Así que ahora es el momento de poder hacer un periódico, un prototipo de un periódico, y para eso necesito que tengan a la mano hojas bond, lápices. Acá yo tengo estas hojas, cualquier tipo de hojas bond. Vamos a hacer un pequeño dummy o un machote. También algunos lápices, acá tengo yo algunos. Así que no sé si ya lo tengan todos a la mano, o si no, podemos tomar una pequeña pausa de un par de minutos y luego retomamos cuando ya los tengan a la mano. Así que si me pueden contar, creo que no tengo acceso a comentarios acá, pero si puedo, yo me voy a tomar 2 minutos, exactamente 2 minutos, y voy a comenzar haciendo este ejercicio.
Así que igual, como le digo, yo los espero y continuamos. Bueno, está bien. Creo que ya tenemos ya suficiente tiempo y yo creo que podemos hacer este pequeño prototipo de periódico. Para esto, lo que necesito es, utilicen dentro de las hojas que tengan, vamos a hacer ¿qué les parece? Un prototipo de periódico de 16 páginas. Hagamos esto. Entonces, para esto necesitamos 4 hojas de papel bond. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo, aquí están. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Así que lo que tenemos que saber es que para hacer un periódico necesitamos trabajar no en función a hojas, no en función a páginas, sino en función a caras. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a doblar todos estos 4 hojas de manera horizontal y las vamos a doblar así. Si se pueden apoyar con alguna regla, pues genial, como yo. Aquí la tienen. Entonces, lo que tienen que hacer luego de eso es numerar todas las caras. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es que cada hoja que ustedes han hecho se ha convertido en un pliego. Eso es lo que se conoce como un pliego en la creación física de un periódico. Entonces, si ustedes extraen esta hojita, esto ya no es una hoja, sino se ha convertido en portada. Luego atrás es la contraportada y luego se convirtió en la página 2 y está en la página 15. Ahorita se los voy a explicar. Voy a sacar mis lápiz. Está un lápiz. No sé, lo voy a hacer. Nunca he hecho este ejercicio de manera virtual, así que, pero igual, espero que les sea útil. Recordemos, esta hoja, por ejemplo, lo que han hecho es doblado esta hoja, estas 4 hojas y las he puesto así, ¿no? Entonces, esta hoja es la cubierta de todo su periódico. Acá tenemos una cara, que es la página 1. Aquí la ven. Luego la parte de atrás, que digamos que todo esto está abrazando el interior de las otras páginas. En la página 16. Aquí la ven. Luego, la primera página 2, la de aquí, es esta de acá. Y luego, esta página de aquí, que es la que está detrás de la página 16, en la página 15. Así que esto es, tenemos la 1, tenemos la 2, y tenemos la 15 y la 16. Así que lo que vamos a hacer luego es numerar las siguientes páginas. Esto es lo primero que tenemos que hacer siempre. Numerar o foliar las páginas. Esta es la página 2. Luego vamos a seguir con la página 3. Luego vamos a seguir aquí con la página 4. Luego con la página 5. Y así seguimos sucesivamente.
13 y 14. Así que aquí tenemos esto. Aquí están. Ven que ya dimos la vuelta y ahora tenemos, como les digo, por acá, la 2, la página 3, la página 4, 5. Luego tenemos la 6 y la 7, la 8 y la 9, estas son las páginas centrales, la 10 y la 11, la 12 y la 13, y finalmente la 14 y la 15, y luego la página 16. Así que con esto ya tenemos un primer boceto que es básicamente numerado de un primer dummy de 16 páginas. Entonces lo que tenemos que determinar aquí es luego cuáles son las secciones que tenemos que tener o que vamos a tener dentro de este periódico. Así que, por ejemplo, ya sabemos que esta primera página es la portada, que estas son las secciones de rigor, ¿no? La portada. Luego acá en la parte de atrás tenemos la contraportada. Luego tenemos la página 2, donde usualmente se coloca, por ejemplo, la opinión del medio de comunicación o el director del medio, que se llama el editorial. Y usualmente en este tipo de medios colocamos, por ejemplo, aquí en las páginas centrales, que son la página 8 y la página 9, se coloca la noticia más importante, o una de las más importantes, ¿no? Esta se conoce como la sección central, o la nota central. También. Esto es. Así que dentro de este periódico ya tenemos que tener, ya digamos, podemos decir que tenemos de todas estas páginas que tenemos aún en blanco, ya tenemos que aquí va a ser la portada, aquí va a ser la contraportada, vamos a tener un texto editorial aquí en la página 2, y luego tenemos un texto en la página central, que van a ser la noticia más importante del día, digamos, o de la edición. Así que esto ya es por sí muy importante. Entonces lo que ustedes quieran colocar aquí dentro va a depender mucho de la selección que ustedes van a crear en función de las secciones que ustedes quieran a su vez considerar en un periódico. Vamos a pensar yo les voy a proponer algunas y luego ustedes pues en sus propios periódicos van a querer o van a poder cambiar y van a poder colocar las secciones que ustedes quieran, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos la página 3 y no tenemos nada que poner. ¿Qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner una sección que se llame, como les mencionaba, orientación vocacional. Y aquí vamos a colocar toda información acerca de todas las carreras que hay disponibles en el mercado. Por ejemplo, tecnologías de la información, por ejemplo, en el ámbito de ingenierías, ingeniería civil, ingeniería de sistemas. En el ámbito de las humanidades pueden considerar derecho, psicología, comunicación, antropología, filosofía, sociología y demás. En el campo de los negocios pueden considerar contabilidad, administración, economía, marketing. En el ámbito de las ingenierías, como les comentaba, ingeniería civil o ingeniería de sistemas, o ingeniería electrónica. Y así pueden escribir textos acerca de por qué es importante estudiar ingeniería de sistemas, por ejemplo, o por qué es importante estudiar psicología. Cuáles son las claves, qué capacidades tienes que tener, qué intereses tienes que tener específicos y demás, ¿no? Así que, ¿qué les parece una sección en esta página sobre orientación vocacional?
Y aquí tenemos la página, estamos libres, mira, en la página 4 y la página 5 todavía no tenemos nada. Así que, ¿qué les parece si hacemos una sección que sea sobre cine? ¿Qué les parece? Entretenimiento. Cine. Y el cine podemos encontrar, por ejemplo, que podemos hablar acerca de películas, por ejemplo, peruanas. Cine peruano. Podemos hablar acerca de cine internacional. Podemos entrevistar, por ejemplo, a estudiantes de cine o a cineastas. Y podemos hablar acerca de películas que están en cartelera. Películas de interés, por ejemplo, para niños. Películas de interés que estén, por ejemplo, para adultos. O que estén, por ejemplo, en la televisión o en plataformas como Netflix, como Amazon Prime y demás. Lanzamientos, novedades sobre cine. Eso es, por ejemplo, tal vez una sección sobre cine en la página 4. Y luego, en la página 5, podemos hablar, por ejemplo, una sección acerca de el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. ¿Qué les parece? Medio ambiente. Por ejemplo, que podemos hacer, por ejemplo, todo lo que podemos hacer nosotros para poder cuidar el medio ambiente y poder luchar contra el cambio climático. Entonces podemos exponer acciones que estén realizando, por ejemplo, entidades públicas o privadas. Podemos saber, por ejemplo, noticias sobre el panorama internacional, sobre el medio ambiente. Y, por ejemplo, en las comunidades, por ejemplo, qué cosas nosotros podemos hacer también para poder apoyar el reciclaje, por ejemplo, o el adecuado consumo, por ejemplo, de ciertos productos, ¿no? Así que ya tenemos una sección más que se llama el cuidado del medio ambiente. En la siguiente página, ya nos quedan poquitas, tenemos las 6 y las 7. ¿Qué les parece si hacemos una sección de 2 páginas sobre deportes, es decir, sobre el Mundial de Fútbol? Acá tenemos deportes, y acá tenemos deportes. Entonces acá tenemos toda la información que ustedes quieran colocar sobre el fútbol peruano, sobre el Mundial, como les decía, y también no solamente sobre el fútbol, sino como deportes como el vóley, por ejemplo, como el tenis y demás disciplinas deportivas como el atletismo, por ejemplo, que son tan importantes. Entonces podemos ahí nosotros poder depositar información sobre todo tipo de deportes en estas 2 páginas. Y luego tenemos la nota central. Así que, ¿qué cosa podríamos colocar, por ejemplo, en la nota central? Yo creo que podemos colocar, pensando bien, a ver, estamos en una época de fin de año, así que podamos colocar acerca de todo lo que es, por ejemplo, un pequeño balance acerca de lo que ha sido el año 2022. Una nota de balance, por ejemplo, el año 2022. Y perspectivas para el 2023. Hoy podemos utilizar, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito económico, qué ha pasado con la economía actualmente, por ejemplo, en el ámbito cultural, por ejemplo, ¿no? Y también en un tema social, por ejemplo, como usted yo, el cambio, por ejemplo, de nuestras costumbres sociales. Y esto puede ser un tema para la página central. Así que ya tenemos ya más de la mitad de la revista o del periódico con contenido. Y así ustedes pueden ir llenando su periódico con temas y secciones que ustedes puedan desarrollar, que ustedes tengan la intención de desarrollar. Ahora, ¿cómo ustedes se organizan para poder hacerlo posible? Porque recuerden que hacer un periódico es un trabajo de equipo, no es un trabajo solamente de una persona. Así que, por ejemplo, si ustedes deciden hacer una pequeña sala de redacción en clase, que pueden ser supervisadas por sus profesores, pueden tomar tareas, por ejemplo.
se pueden repartir entre varias personas, entre un equipo de periodistas, llaman a decir, ¿a quién le interesa, por ejemplo, el tema de orientación vocacional? ¿O a quién le interesa, por ejemplo, el tema de medio ambiente, o de cine, o deportes? ¿Quién quiere escribir sobre deportes? Y se van asignando las tareas para que cada uno escriba y desarrolle los temas de deportes, de medio ambiente, de orientación vocacional o economía y demás. Algunos pueden escribir los artículos, también pueden tomar fotografías de las entrevistas que lleguen a hacer o de los temas vinculados con estas secciones. Así que podemos tener también textos, podemos tener fotos, podemos tener videos sobre, por ejemplo, sobre temas de orientación vocacional. ¿Qué les parece si también le creamos unas redes sociales a este periódico y colocamos que hacemos entrevistas a sus compañeros y les preguntan, oye, ¿tú qué quieres estudiar y por qué? Entonces ya van teniendo grabaciones en video, pequeños videos de por qué ciertos compañeros quieren estudiar ciertas carreras. Así que eso va a ser muy importante también para la difusión de su periódico. Así que, como les digo, tienen muchas opciones. Como les digo, ese es un trabajo de equipo. Si bien es cierto, hay un editor o una persona que dirige todo esto, para poder desarrollarlo o llevarlo a cabo, necesitamos que sea un grupo de personas los que trabajen en esto, ¿no? Así que yo los invito a poder hacer este ejercicio en clase, obviamente siempre bajo el liderazgo de sus profesores, y que puedan seleccionar esta información, que eso es algo que los periodistas hacemos siempre, que seleccionamos de la realidad o de lo que está ocurriendo lo que nosotros consideramos más importante para la sociedad a través del interés público y lo plasmamos en un medio de comunicación. Y ahora con las herramientas que ustedes tienen de no solamente volverlo texto, sino de también llevarlo hacia el mundo multimedia gracias a sus celulares gracias a sus computadoras o sus tabletas, puedan crear un medio que también tenga vida en el papel. Esta es la base de todo, esta es lo que le da sentido a todo, pero esto puede crecer y desarrollarse a través del ámbito virtual. Así que pueden crear también una página en Facebook tal vez, o de Instagram, de este medio de comunicación que ustedes creen, y luego ir accionando tareas e ir trabajando en grupo la creación de estas noticias, en texto, en audio y en video. Así que los invito, como les mencionaba, a desarrollar este ejercicio en clase y a desarrollar este análisis crítico, este análisis del discurso, esta posición frente a la sociedad, que es muy valiosa, los periodistas lo hacemos, pero considero que estas herramientas son claves también para cualquier tipo de persona que quiera entender un poquito más lo que se desarrolla a su alrededor. Así que bueno, por mi parte esto ha sido todo. Espero haber contribuido un poquito con esto, con lo que ustedes quieren, con las competencias que quieren desarrollar ustedes digamos, en el campo de los estudios, en el campo, digamos, del aprendizaje, en el año en el que ustedes estén participando. Y yo, como les digo, quiero agradecer nuevamente a SUNAS por la invitación y espero que esto les pueda haber sido útil. Muchas gracias, Rubén, Berchel, muy interesante cómo los chicos van a poder aprender a hacer un diario en la escuela. Y sobre todo nos has trasladado hacia el mundo de la redacción, lo rico que se vive, ¿no? El investigar, el encontrar la noticia, el poder desarrollar un artículo. Y yo creo que ha sido muy interesante. Los chicos están llevando una lección muy buena. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en esta tu casa Expo Auditiva. Gracias a Garamond, que este año ha pasado por ser aliado del programa educativo de SUNAS. Bueno, espero que otra vez nos volvamos a encontrar y muchas gracias a todos los chicos que han estado conectados. Muchas gracias, Rubén. Nos vemos próximamente. Adiós.